2 de mayo de 1982. El crucero Ara General Belgrano es torpedeado por el submarino nuclear HMS Conqueror, llevándose consigo a 321 marineros al fondo del mar. La Royal Navy, cuyas acciones ofensivas sobre las Islas Malvinas habían comenzado el día anterior, desataba todo su poderío, poniéndole punto final a las negociaciones de paz entre Argentina y Gran Bretaña. La guerra por las Islas Malvinas había comenzado. Gracias a las memorias del almirante Sandy Woodward, comandante de la Fuerza de Tareas Británica durante el conflicto, nos adentraremos en las entrañas del dispositivo inglés. Conoceremos sus pensamientos, sus temores y cómo evolucionó el despliegue naval de ambos bandos en aquellos primeros días de mayo en el Atlántico Sur. Los primeros días del mes de abril de 1982 encontraron al almirante Woodward al frente del llamado Entrenamiento de Primavera, juegos de guerra de la Marina Británica en el Atlántico Norte. La noticia de la recuperación argentina de las Islas Malvinas no lo tomó completamente por sorpresa. Los altos mandos británicos sabían que algo se estaba gestando en el Atlántico Sur. También eran conscientes de que si la guerra se materializaba, él sería el responsable de llevar adelante la operación bélica. A las 3 de la mañana del 2 de abril recibió el mensaje ordenando ejecutar la operación Corporate, el nombre en clave de todo lo que vendría después. Algunos buques que formaban parte del entrenamiento regresaron a su puerto de origen, mientras que otros se alistaron rápidamente para el viaje al hemisferio sur. Primero hacia la isla Ascensión, donde se reuniría toda la flota, y finalmente hacia Malvinas. El 7 de abril, el Reino Unido anuncia una zona de exclusión alrededor de las islas, efectiva a partir del día 12. A su vez, las reglas de combate impuestas por el gobierno británico a su marina prohibían de momento el ataque a cualquier buque fuera de dicha zona de exclusión, a menos que hubiera riesgo de vida. Tanto la zona de exclusión como las reglas de combate serían un dolor de cabeza para el almirante Woodward en los siguientes días. Se trataba de un juego entre política y acción donde a ambas partes les costaba ponerse en el lugar del otro. Para el 28 de abril, sobre las cubiertas de los buques ya no se discutía la posibilidad de una guerra. La guerra sería un hecho, más allá de los últimos intentos de la diplomacia. Apelando a una estrategia convencional de la OTAN, Woodward dividió las aguas que rodean a las islas en 4 cuadrantes con el fin de posicionar a sus submarinos. El HMS Conqueror, de la clase Valiant actualizado, patrullaría los cuadrantes sudeste y sudoeste. El HMS Spartan, un submarino de la clase Swiftsure, el cuadrante noroeste. El HMS Splendid, el hermano del Spartan, tendría el cuadrante noreste. Al día siguiente, el almirante Woodward ya tenía en mente un bosquejo del campo de batalla. La Armada Argentina buscaría enfrentarlo realizando un clásico movimiento de pinzas. Al noroeste se encontraba el portaaviones Ara 25 de Mayo, junto a sus destructores de escolta, mientras que al sudoeste navegaba el crucero ligero General Belgrano, junto a sus destructores de escolta. El plan de ataque era simple: perseguir al grupo del Belgrano con el submarino Conqueror y localizar al grupo del portaaviones con alguno de los otros 2 submarinos. Posteriormente, con la autorización de Londres, hundir preferentemente al portaaviones. El principal problema del plan era que si bien el Conqueror ya tenía localizado al Belgrano, la ubicación del grupo del 25 de mayo seguía siendo un misterio. Para el 1 de mayo, la guerra finalmente se materializó. Los ataques británicos comenzaron por mar, bombardeando posiciones terrestres argentinas cerca de la costa, y por aire, con bombardeos de aviones Harrier y Vulcan a la pista de Puerto Argentino, así como con algunos combates aéreos. Sin embargo, algo continuaba perturbando la mente de Woodward, y era el hecho de que todavía no habían podido localizar al portaaviones argentino.
La buena noticia era que el general Belgrano se encontraba bien vigilado, a la espera en aguas del sur, a unas inquietantes 200 millas de los portaaviones británicos. En las primeras horas del 2 de mayo, la sala de operaciones a bordo del portaaviones HMS Hermes se agita con la alerta de un posible avión tracker argentino al norte. Se envía un avión Harrier a investigar, el cual reporta varios contactos de radar en dirección noroeste. Ahora la situación estaba clara. La flota británica se enfrenta a un movimiento de pinzas, previendo los primeros ataques por parte de las aeronaves a bordo del 25 de mayo para ese mismo día a partir de las 8 de la mañana. Sandy Woodward relata en sus memorias. Por supuesto que podríamos haber iniciado una acción evasiva y navegar hacia el sudeste, haciéndole más difícil a sus bombarderos encontrarnos, pero habíamos trabajado específicamente para atraer a su flota a la acción, y tampoco quería ser arrojado afuera de mi zona de exclusión total. Decidí mover las piezas y como estábamos en contacto con el grupo del Belgrano, pero no con el del portaaviones, mis pensamientos se empezaron a centrar en el crucero. Dentro del puente de mando del Hermes se discuten estos pensamientos. De momento, ambos grupos argentinos se encontraban fuera de la zona de exclusión total británica, pero podrían ponerse a tiro de disparo esa misma noche aprovechando las 15 horas de oscuridad de esas latitudes durante el mes de mayo. Enfrentarse a ambos grupos a la vez era inviable debido a la multiplicidad de contramedidas que se requerían para ataques tan diversos. La solución lógica era cortar uno de los lados de la pinza rápidamente. Este no podía ser el portaaviones, ya que los submarinos no lograban localizarlo. En cambio, en aguas más australes, el Conqueror se encontraba traqueando al Belgrano desde que el 30 de abril, casi por accidente, detectó a su buque de reabastecimiento y aguardó pacientemente a que el crucero se acercara a cargar combustible. Woodward realiza una exposición pormenorizada de por qué la zona de exclusión total era algo irrelevante en ese punto, aunque estaba atado de pies y manos a las decisiones que se tomaran en Londres. Claro está, a menos que recibiera un ataque directo. Para empezar, se debían considerar las armas a bordo del Conqueror. El submarino estaba equipado con dos tipos de torpedos. El viejo Mark VIII de la Segunda Guerra Mundial gozaba de una gran fama al lanzarse a distancias cortas y en salvas de varios torpedos. Poseía una cabeza explosiva capaz de penetrar el casco de un crucero como el Belgrano. Por otro lado, el nuevo Tigerfish guiado por cable era un arma de un solo disparo, pero que al momento no tenía el desarrollo suficiente para considerarse confiable. Para usar el Mark VIII, el submarino debía acercarse a menos de 1 milla de su objetivo, con todos los riesgos de ser detectado que esto implicaba. Esto conduce al segundo foco de conflicto, la geografía marítima en esa porción del océano. El grupo del Belgrano se encontraba navegando en las cercanías del banco Burwood, también conocido como Namuncurá. Se trata de una meseta sumergida de 300 kilómetros de largo que corre de este a oeste al sur de las Islas Malvinas y cuya profundidad puede ser de tan solo 50 metros en algunos sectores. Esta zona puede convertirse en una trampa mortal para un submarino, sobre todo para uno que esté en persecución de un buque de superficie que navega a 25 nudos. Un submarino nuclear desplazándose a esa velocidad necesita sumergirse a una profundidad mínima de 200 pies, unos 65 metros aproximadamente, para no dejar una estela evidente sobre la superficie del agua. Mi conclusión: no puedo dejar ni siquiera que ese crucero esté donde está, independientemente de su curso y su velocidad actuales. Que esté dentro o fuera de la zona de exclusión total es irrelevante. Se tiene que ir. En sus memorias, el almirante Woodward reflexiona sobre la burocracia que implica un cambio en las reglas de combate, y hasta confiesa que pensó la posibilidad de saltarlas y ordenar directamente al capitán del Conqueror, el comandante Bradford Brown, el ataque sobre la unidad argentina. Había, sin embargo, otro punto en el tejido burocrático de la guerra, y es que los submarinos recibían órdenes directas de Londres.
En el plano de los hechos, a las 4:45 horas del día 2 de mayo, Woodward envía su solicitud a Londres para que autorice una acción ofensiva y dispone su formación de defensa para esperar el ataque matutino de los aviones provenientes del 25 de mayo. El portaaviones Hermes se encontraba a 80 millas al este de Puerto Argentino. Woodward ordena desplegar a 30 millas de la costa a las fragatas tipo 42 Sheffield, Coventry y Glasgow como una primera línea de defensa. El destructor Glamorgan, junto con las fragatas Alacrity, Yarmouth y Arrow, se posicionaron en un círculo interno, formando una pantalla antiaérea. Esta sería la segunda línea defensiva. Los buques auxiliares Olmeda y Resource, próximos a los portaaviones Hermes e Invincible, cada uno de estos en compañía de una fragata tipo 22, las Brussor y Brilliant, las cuales serían la última línea de defensa. Y en medio de esa noche más bien sombría, cerca del borde de la zona de exclusión total británica, nos preparamos para formar línea de batalla para la primera partida de la guerra, la Royal Navy contra las fuerzas navales y aéreas de Argentina. Y así esperaron. Un ataque que para su sorpresa y alivio no se materializó. Para las 11:30, el comando británico estaba bastante seguro de que el grupo del portaaviones se había retirado, simplemente porque no los habían atacado. Lo que desconocían era la causa. Allí, en el Atlántico Sur, notoriamente azotado por el viento, lo que nadie había considerado había ocurrido. Con el invierno acercándose, el aire estaba absolutamente calmo, y los aviones argentinos no podían despegar de la cubierta del portaaviones, totalmente cargados de bombas sin al menos algo de viento, independientemente de la velocidad propia del buque. Con este factor y la constante amenaza submarina, el grupo optó por retirarse a aguas seguras. Ahora el foco se posicionaba sobre aguas más australes. El Conqueror, sobre el cual Woodward no tuvo noticias durante gran parte del día, continuaba en la persecución del grupo del Belgrano. A las 8:30 accedió a su satélite y recibió la señal de Londres informando sobre el cambio en las reglas de combate, que le permitían atacar al crucero fuera de la zona de exclusión total. Sin embargo, por un problema en su sistema de radio, no pudo interpretar correctamente la señal, por lo que continuó con su traqueo. El Belgrano y sus escoltas se encontraban navegando en zigzag en dirección oeste, hacia puerto, al sur del banco Burwood. Lo hacían en formación en B, con el Belgrano al sur y cada uno de sus destructores media milla delante y atrás del lado de estribor. Considero esa formación bastante patética, especialmente con buques tan obsoletos y tripulaciones que no mostraban mucha habilidad. De hecho, los buques argentinos ni siquiera tenían sus sonares encendidos. A las 14:30 el submarino emergió nuevamente, accedió al satélite y esta vez sí pudo leer correctamente la orden, por lo que se preparó para el ataque. En sus memorias, el almirante Woodward analiza la derrota seguida por el grupo de Belgrano y coincide con el comandante Bradford Brown del Conqueror. Si fuera el capitán del Belgrano, hubiera hecho muchas cosas diferentes. Para empezar, hubiera situado a mis escoltas a estribor y babor, encendiendo de manera intermitente sus sonares, en lugar de tener a ambos navegando de manera pasiva en el norte. Tampoco hubiera estado navegando de manera constante a 13 nudos. En cambio, seguiría una derrota en zigzag, cambiando dramáticamente mi velocidad, a 25 nudos o más, para hacer difícil que un submarino me siga. Luego, desaceleraría considerablemente para hacer difícil que me oiga, y permitiéndome a mí tal vez oírlo. Finalmente, me hubiera dirigido hacia el banco Burwood para disminuir las posibilidades de que un submarino se me acerque. El capitán Héctor Bonzo no estaba haciendo nada de esto. No era submarinista y desconocía lo que un submarino podía o no hacer. Cerca de las 15:30, el capitán del submarino decidió que estaban lo suficientemente cerca para realizar el acercamiento final, en un rango de 2 millas.
descendió a toda velocidad para realizar un giro por la izquierda y aparecer del lado de babor del crucero argentino, con el fin de disparar a una distancia de 1800 metros. Decidió utilizar los torpedos Mark 8 para el ataque y ordenó cargar 3 tubos con ellos, aunque por precaución también cargó otros 3 con los Tigerfish. Para las 15:57, el capitán estimó que podría virar para colocarse en posición de fuego y emergió a profundidad de periscopio para el último control de tiro. El capitán Bradford Brown observó por el de periscopio y ordenó rumbo y rango. 335, 1380 yardas. Demasiado cerca. Pero ya no había tiempo para corregir eso. Con el Conqueror en un perfecto ángulo de 90 grados respecto al Belgrano, ordenó disparar. Los 3 torpedos emergieron del submarino en intervalos de 7 segundos. 55 segundos después del primer lanzamiento, el Mark 8 número 1 se estrelló contra la proa del Belgrano, entre el ancla y la primer torreta, volando prácticamente toda la sección frontal del crucero. El segundo impactó por debajo de la superestructura de la popa. El tercer torpedo se escuchó distinto en los auriculares del operador de sonar, más distante, suave y metálico. Tiempo más tarde, el destructor Ara Bouchard confirmó que había sido alcanzado por un torpedo que no explotó. Las fuentes argentinas reportaron una bola de fuego que se expandió rápidamente por todo el buque. Woodward infiere que esto se debió a que seguramente muchas escotillas y mamparas se habían dejado abiertas, en lugar de estar cerradas y trabadas, listas para contener agua o fuego, y lo añade a su teoría de que el capitán Bonzo no estaba consciente del peligro real de una guerra. A bordo del Belgrano, el fuego y las llamas avanzaban sin control, a la vez que el agua de mar inundaba el crucero. La combinación de estos 2 elementos apagó los generadores auxiliares de la nave, lo que en consecuencia apagó las bombas de achique, el sistema de extinción de incendios y las comunicaciones. El capitán Bonzo y 879 tripulantes se las arreglaron para llegar a las balsas salvavidas. 15 minutos después de que el capitán dejara la cubierta, el general Belgrano se volcó sobre su lado de babor y su popa se elevó a los cielos antes de hundirse. Acurrucados en las balsas, los casi 900 sobrevivientes, algunos de los cuales no llegarían a ver el siguiente amanecer, cantaron el himno nacional. Woodward confiesa: Siempre me sorprenden las emociones que las Malvinas pueden despertar en el pecho de un argentino. Para nosotros, esta campaña fue una tarea dura y exigente, en nombre de nuestro gobierno. Para ellos, fue algo cercano a una guerra santa. De vuelta en el submarino, inmediatamente después del ataque, el capitán Bradford Brown ordenó sumergirse para evitar el contraataque de los destructores. A los pocos minutos, los operadores de sonar oyeron 3 explosiones atribuidas a cargas de profundidad, que se sintieron bastante cerca. El Conqueror continuó su huida hasta dejar atrás la amenaza. Al otro día, retornó a la zona de ataque y observó nuevamente a los destructores, ahora colaborando en la búsqueda y rescate de los sobrevivientes, por lo que el capitán decidió alejarse. Con el paso del tiempo, se supo que para las 9 de la mañana, la falta de viento había hecho suspender el ataque coordinado argentino, y a ambos grupos se les había ordenado regresar a puerto. No fue hasta las 22:45 de ese mismo día que Woodward tomó conocimiento del hundimiento del Belgrano. Por semanas desconocerían el efecto que el hecho tuvo dentro de los planes y la moral de la Armada Argentina. En efecto, la flota de superficie se dirigió a sus puertos de operaciones, para nunca más volver a operar fuera de las 12 millas de mar territorial durante el resto del conflicto. La guerra apenas iniciaba, pero el almirante Woodward ya había conseguido la mitad de los objetivos que se había planteado en la planificación de su viaje al sur. Con un solo hundimiento, habían logrado enviar a la flota argentina a casa. Conseguir el dominio del aire sería otra historia.